Enseguida la ampliamos. Ahora vamos a abordar otro de los asuntos del día. El juez ha pedido a la víctima del ex número 2 de la Policía Nacional que entregue el audio de esa agresión sexual que denuncia ella, de esa violación. Se trataría de una grabación de 40 minutos que su defensa va a depositar esta misma mañana en el juzgado. Ese audio de 40 minutos no será la única prueba que la víctima aporte en el juzgado. Hay más audios. Hay listado de llamadas, hay conversaciones de WhatsApp, hay informes médicos. También hay pruebas, según la defensa, de las supuestas coacciones del comisario Óscar San Juan, Que es el brazo ejecutor del DAO y todo lo que ha hecho, y se van a aportar las pruebas. En la querella consta la transcripción de una conversación telefónica en la que le ofrecía elegir el destino que quisiese para, según el relato de la víctima, intentar comprar su silencio. Además, ha puesto a disposición del juzgado su teléfono con las grabaciones originales para que un equipo de la Guardia Civil las analice y determine su autenticidad. Para que haya una imparcialidad y no haya sombra de toda duda, porque todavía estamos ante una persona que hasta hace nada ha sido el número 1 de la policía, con muchísimo poder y todavía con muchísimos tentáculos que no sabemos hasta dónde llegan. Desde que el martes trascendió la querella, ha circulado en chats policiales. Se ha revelado el nombre y también el teléfono de la víctima, que estudia posibles acciones legales. Cuando consigamos probar de dónde vienen esas filtraciones, tomaremos las acciones oportunas. Ahora ha corrido como la pólvora y es imposible y nadie nos dice de dónde llega. Según su abogado, se encuentra destrozada. Interior le ha puesto escolta. Creo que las medidas tendrían que haber llegado antes, pero las agradecemos. El cese de José Ángel González como número 2 de la policía ya se ha hecho efectivo. Se incorporan a nuestra tertulia Irma Frigenti. Muy buenos días. Buenos días. Mateo Balín, Buenos días, bienvenido. Silvia, Bueno, antes de nada, Irma, tú que tienes toda la información, hoy se van a entregar esos audios, esas pruebas. Sí. ¿De qué pruebas estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de audios de conversaciones telefónicas, de conversaciones de WhatsApp. Esos audios de conversaciones telefónicas, hay que recordar que uno de ellos está transcrito en la querella, que es con Óscar San Juan, con el comisario, de esas supuestas coacciones. Se van a entregar los audios, se va a entregar el audio de la agresión, el de 40 minutos, se van a entregar informes médicos y se van a entregar conversaciones de WhatsApp. Todo esto se va a hacer hoy, se hará a través de la plataforma digital que utilizan del SNET, y si no se puede aportar porque pesa mucho, pues se entregará personalmente en los juzgados. Pero se va a aportar en el día de hoy todo eso. ¿Se va a actuar contra esos policías, Mateo, que supuestamente filtraron toda la información de la víctima en chats del propio cuerpo de la Policía Nacional? Hombre, yo creo que la denuncia es lo suficientemente grave como bien de forma interna, a través de asuntos internos, que es la que se ocupa de investigar cualquier irregularidad cometida por funcionario dentro del Cuerpo Nacional de Policía, o en vía judicial, que es lo que ayer anticipó el abogado de la denunciante, se debería investigar, porque estamos hablando efectivamente de si somos muy precavidos. La misma querella, por ejemplo, no le identifica, o sea, tiene una protección especial. Y hay un estatuto de la víctima que está en vigor, que también protege este tipo de denunciantes, y se vulnera, efectivamente, y más siendo funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que habrían cometido la revelación de la identidad de esta mujer, pues lógicamente tendrían que tener o estar investigados. Vamos a ver cómo actúa el Ministerio de Interior. Yo creo que ayer ya fue, digamos, muy ágil cuando se conoció este asunto en ponerle escolta, en ponerle protección. Fue una medida que se puso después de denunciar este asunto, y después el abogado efectivamente anunció que ya sea por vía judicial o a través de la policía se debería investigar esta revelación de la identidad de la víctima. Claro, se ha revelado, Irma, el nombre, se ha revelado el teléfono. Decía su abogado a nuestros compañeros del canal 24 Horas que ella tiene miedo de que se revele el domicilio. Claro. Desde hoy ella va con escolta, ¿no? Ella va con escoltas, y de hecho ayer hubo una reunión en un punto violeta que ella eligió porque es donde se siente segura. Se reunió con Gemma Barroso, que es la subdirectora de Recursos Humanos de la Policía, y que actualmente es la DAO en sí. funciones, digamos. Se reunió con alguien del equipo psicosocial y también con la jefa de seguridad ciudadana para ver cómo va a ser ese dispositivo. De ese dispositivo, evidentemente, no se dan datos por seguridad. Si sabemos que va a ser un dispositivo que va a estar con ella 24 horas al día, digamos, para sentirse segura, sí. ¿Qué se sabe de la baja laboral de esta mujer? Porque ya decíamos que ella dice que está de baja. ¿Dice por qué? ¿Dice que ha sido víctima de una violación? No. ¿O no?
No, o sea, a ver, ella cuando pide la baja, o sea, cuando va al edificio donde se tenía que incorporar después de ascender como inspectora y tal, ella no dice por qué, le dice a Gemma Barroso que ella necesita ayuda, que no puede trabajar, y entonces cuando se le da la baja médica, ella aporta el arma reglamentaria, que es lo que le piden. Pero lo que nos cuentan fuentes de la defensa de la víctima es que la Policía Nacional no habría hecho seguimiento de esa baja. Tú sabes que cuando tú pides una baja en una empresa, la empresa hace un seguimiento y cuando te llaman para reconocerte, pues tú tienes que ir, tienes la obligación de ir. Pues lo que nos cuentan fuentes de su defensa es que en este caso ese seguimiento no se habría hecho, y nos dicen también que las hipótesis que ellos manejan es que podría deberse, esto por supuesto no lo sabemos, pero la hipótesis que ellos manejan es que podría deberse también a esa influencia del DAO también. Y a partir de ahora, Mateo, ¿qué? Porque ellos van a presentar las pruebas que tienen, ¿el juez puede aceptarlas o no aceptarlas? Hombre, en la querella, en la parte final de la querella hay una proposición de diligencias por parte de los querellantes, en la cual lo lógico es que se admita la mayoría de las cosas, porque son presentación de documentos, verificación de la prueba o las evidencias vía móvil, vía audios, mensajes, etcétera, de que se han presentado. Hay una cosa muy interesante, Silvia, que anticipándose ya a lo que ha dicho, digamos, la defensa del denunciado, lo que van a hacer es que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional la que vuelva a contrastar o verificar a través del teléfono de la denunciante todos los audios, el famoso audio de 40 minutos, que creo que es la prueba fundamental de la presunta agresión, los mensajes que se intercambia con el comisario Óscar San Juan, que de momento va como testigo. Es importante recalcar esto, no va como investigado ni se le acusa de presuntas coacciones. Creo que en eso hay que, digamos, dejarlo claro, porque la querella no lo señala directamente, solo, ya te digo, que va a ir a declarar como testigo. Y bueno, todo con la vista puesta en el 17 de marzo, que es cuando ella debe ratificar todos los hechos de la querella, y la defensa, en este caso, de José Ángel González, del ex-DAO ya, preparando esa declaración. Carla Vallejo, magistrada, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Silvia. ¿De qué depende, Carla, que el juez acepte o no acepte las pruebas que se le van a entregar esta mañana? Lo que se hace inicialmente es un juicio de pertinencia y utilidad de las pruebas en función del tipo de delito del que se trate. En este caso, que estamos ante una agresión sexual, pues las pruebas que se proponen habitualmente y que se suelen considerar pertinentes son las que tienen que ver con declaraciones testificales, efectivamente con posible existencia de conversaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, y si las hay, como parece que hay en este caso, las grabaciones. Así que el 17 de marzo es cuando tienen que verse en un juzgado, están estas pruebas, pero claro, lo que sucede también, Carla, es que el abogado de la víctima no quiere que el audio lo perite la Policía Nacional, porque dice que prefiere que el juez se lo dé a la Guardia Civil. No sé si no es una petición que puede realizar el magistrado y si el magistrado puede acceder a ella. Efectivamente, no es nada extraordinario. Nos encontramos en ocasiones con investigaciones en las que puede haber un riesgo, no es que se produzca materialmente, pero sí que puede haber un riesgo de cierto conflicto de intereses o de colusión o de posible presión sobre las profesionales que tienen que llevar a cabo las pruebas. Es una cosa que, como digo, es facultad de la autoridad judicial que instruye y puede elegir quién es el equipo judicial al que se le encarga, al que se le encomienda la investigación. Y como digo, no es nada extraño en casos en los que, por ejemplo, se hace necesario investigar pues una acción, por ejemplo, de algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues no es nada habitual que se le encargue a un cuerpo distinto o bien a los servicios especializados dentro de ese cuerpo de asuntos internos, etcétera, etcétera, para esclarecer estos hechos. El caso Jesús no es nada extraño, les digo. Es gravísimo porque afecta además a una autoridad nada menos que el número 2 de la policía, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que demuestra lo que es el problema estructural, ¿no? de que sigue existiendo pues un modus operandi del machismo en cualquier esfera que se coja, ¿no? Incluidas las esferas donde hay una jerarquía que añade todavía más posibilidad de dominación y de impunidad a lo que sucede con estos casos en cualquier estructura, digamos, de poder, ¿no? Bueno, a mí me parece importante reseñar que la reacción fue inmediata, que me parece grave la primera reacción de la oposición, del dirigente del Partido Popular, de Núñez Feijóo y otros dirigentes, porque acusaron nada menos que de un delito
al ministro del Interior. Y es importante que el ministro del Interior en sede parlamentaria además se comprometiera a dimitir si la víctima se sentía desprotegida. Mantiene que él lo supo y el abogado de la víctima lo corrobora en la misma tarde, un par de horas antes de que se produjera la dimisión, destitución del DAO, ¿no? Bueno, investíguese a fondo y la parte de este retrato que digo, hay otro retrato que es el de la hipocresía de que el PP esté denunciando todo esto, intentando que dimita a todo el mundo por arriba, ¿no? Mientras están actuando como están actuando en los casos que les afectan y fundamentalmente el del alcalde de Móstoles, donde lo que está sobre la mesa son pruebas de que desde mandos del Partido Popular en Madrid no solo se ignoró la denuncia, sino que se intentó presionar a la víctima para que no denunciara. Entonces, un poquito de calma y menos desparpajo a la hora de actuar contra el otro mientras tienes la casa sin barrer, ¿no? Y en temas tan delicados y tan graves como estos, ¿no? Van a ver el cambio de actitud y de estrategia del Partido Popular, que acusó al ministro del Interior de haber encubierto esta violación en sede parlamentaria, cuando Grande Marlaska les amenaza con llevarle a los tribunales, si dicen lo mismo fuera de sede parlamentaria, donde no tienen inmunidad, de repente el Partido Popular ha cambiado y ha dicho que Marlaska no tenía por qué conocer esta violación, pero que aún así debe dimitir. El Partido Popular vuelve a exigir la dimisión del ministro Marlaska. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no. Aquí ya Núñez Feijóo utiliza el condicional. El contexto es distinto al del Congreso porque el cómo en esta cuestión no es baladí. El artículo 71.1 de la Constitución ampara a los diputados para que sus opiniones gocen de inviolabilidad dentro del hemiciclo. Usted lo sabía y usted lo tapó. Ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Sabemos que lo conocía y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz. Por eso Marlaska y Puente les retaba a hacer esas acusaciones fuera de este amparo. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Muchas gracias. Dados en la calle, las respuestas no son tan contundentes. Y de haberlo sabido, de haberlo ocultado, tendría que ser la justicia la que le obligara a dar explicaciones. Lo conociese o no, él tiene la responsabilidad de saber qué es lo que ocurre. Vox anuncia que se personará como acusación y Abascal, también en la calle, apela a la responsabilidad. El gobierno sí lo sabía y no actuó, tiene una gigantesca responsabilidad política. Yo creo que Marlaska no puede permanecer un minuto más en el cargo. El gobierno avala la actuación del ministro, aunque Igualdad habla de unos protocolos incipientes. En buena medida se aplican, pero los protocolos llevan poco tiempo. Y reconoce que deben trabajar en ellos. El abogado de la víctima, que ayer en este mismo programa, a esta misma hora, dijo que el ministro Marlaska se enteró cuando ellos pusieron la denuncia, porque hasta entonces no se lo habían comentado a nadie, ni dentro del cuerpo de la Policía Nacional, ni dentro del Ministerio del Interior. Cristina. Vamos a ver, yo para hacer una reflexión y luego voy a lo que han sido las reacciones políticas, creo que más allá de una reflexión que podemos hacer sobre lo que son las relaciones de poder, y las relaciones de poder fundamentalmente con las subordinadas, aquí yo enlazaría con una de las últimas cosas que ha dicho Ana Bosch sobre el descrédito de las instituciones. Es decir, estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez que se hace una valoración del CIS, son muy valoradas por los ciudadanos. Este es un tema que toca el corazón de un cuerpo policial que tiene mucho prestigio y que además es el destinado a garantizar nuestra seguridad y a protegernos. O sea, el impacto y el shock que había ayer en el Congreso era total y absoluto, porque no estamos hablando de cualquier persona. Y el tema es lo suficientemente grave y tiene el suficiente calado. Y ojo, siempre desde la presunción de inocencia del DAO, del ex-DAO ya, que tampoco hay que exagerar mucho. Es decir, yo creo que Marlaska puede tener una responsabilidad in eligendo. Es un señor que no solo eligió él, sino que además, digamos que retorció la ley para poderle renovar en el cargo antes de estos hechos, antes de que se conocieran estos hechos. Pero que eso sí trasluce que es una persona de su más estricta confianza y que sí quería tener cerca y quería tener al frente de la policía. Es decir, que es lícito que la oposición le pueda pedir responsabilidades al ministro del Interior, no por conocerlo y taparlo,
sino por lo que se ha sabido de uno de sus más estrechos colaboradores. O sea, que dentro del juego político eso se puede hacer. Las cosas, el tema es tiene tantísima gravedad que no hace falta añadirle un ápice más ante algo que no sabes exactamente. Hombre, puedes cuestionarte que ante una denuncia que se intentó llevar de la manera más discreta, precisamente porque era una denuncia contra quien era, no te enteres y te enteres antes por la prensa. O sea, puede haber un debate político en torno, usted no se entera de las cosas más próximas de sus colaboradores. Bien, puedes acusarle dentro de la Policía Nacional. Puedes acusarle de que esta es una persona que la ha elegido y hay una responsabilidad en ese sentido. Pero no de si sabía o no sabía, porque eso entra dentro de la especulación y además, también de la atribución exactamente de un delito que es encubrimiento. Y no es la primera vez, ¿no?, que le pasa al PP, que se enreda en la estrategia de oposición disparando por elevación, ¿no?, ante un caso que supone un hecho de munición política, ¿no?, contra el gobierno. El PP se enreda solo, ¿no?, y termina teniendo problemas para explicar su propia estrategia, ¿no? Lo que hemos visto ayer es que el PP ha hecho una recogida de cable, porque después de haber acusado al ministro del Interior de nada menos que de encubrir una violación, es decir, un delito muy grave, pues claro, cuando el ministro les retó a reiterar esas acusaciones fuera de sede parlamentaria, donde los diputados no están protegidos por la inviolabilidad, pues el PP ha dado un paso hacia atrás, ¿no? Y ya se manifiesta en el terreno de la duda, ¿no? No sabemos si lo sabía o no lo sabía. Eso también les ha obligado la versión del abogado de la víctima, ¿no?, que es que desde el primer momento dijo que estábamos ante una querella que se había llevado con la máxima discreción y el sigilo, precisamente por la persona a la que se denunciaba, ¿no? Y esto me parece que es un dato relevante de esta historia, ¿no?, cómo la víctima ha rehuido los canales internos de la policía y ha ido directamente fuera a denunciar, ¿no?, a la justicia. Eso indica, yo creo, una cierta desconfianza, ¿no?, con cómo iba a responder el cuerpo policial ante su situación. Creo que tiene que ver, lógicamente, ¿no?, con que estaba denunciando al máximo responsable de la policía, pero este es un dato relevante, cómo la víctima se va fuera y no lo hace por los canales internos. Y en segundo lugar, el dato muy relevante me parece también cómo se ha filtrado la identidad de la víctima en las últimas horas, porque todas estas dos cuestiones creo que ponen de relieve el tremendo desgaste al que se afrontan las mujeres cuando denuncian un caso de agresión sexual, ¿no?, de en qué manera están, ¿no?, exponiéndose cuando dan este paso adelante, y esto ante todos los discursos que vemos sobre las denuncias falsas, ¿no? Lo quiero poner de manifiesto por eso, ¿no? O sea, aquí tenemos una víctima que en el momento en el que presenta una querella resulta que su identidad se filtra en todos los chats policiales. Ahora tiene que tener protección policial porque no sabe qué puede pasar con ella, ¿no? Y además ha tenido que irse a denunciar fuera de la policía, ¿no?, directamente a la justicia. Entonces, las mujeres que denuncian no lo hacen con facilidad, precisamente, sino que están sometidas a un tremendo desgaste y exposición por hacerlo. Carla, magistrada, claro, un partido político, un diputado en sede parlamentaria, puede acusar a otro de un delito sin ningún tipo de pruebas y aquí no pasa nada porque hay inmunidad. Claro, lo que se estableció al inicio de nuestra democracia y en nuestra Constitución es una garantía de inviolabilidad parlamentaria, que tiene una finalidad y es proteger al parlamentario para que no pueda ser perseguido por el ejercicio de su función parlamentaria. Esto implica pues, las opiniones que se puedan verter en un debate, las proposiciones o las iniciativas que se planteen dentro de las cámaras. ¿Qué ocurre? Que lo que se establecía como un principio de garantía democrática ahora se está utilizando, como muchas otras cosas, como desgraciadamente se está utilizando a la víctima de este caso como munición política. Ahora bien, saben ellos también que existe una interpretación muy restrictiva acerca de esta inviolabilidad y que opera donde opera, que es únicamente dentro de las cámaras. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo establecen. Y de ahí esa disonancia, ¿no?, que se produce entre la intensidad con la que un parlamentario se expresa dentro de las Cortes y lo que ocurre pues, cuando declara ante un medio de comunicación o se le pregunta fuera del ejercicio del debate parlamentario. Pero desde luego lo que se está produciendo, y esto hay que decirlo, se está pervirtiendo la finalidad última de esta inviolabilidad, que como digo es la garantía del debate parlamentario. Claro, más allá de las implicaciones legales que pueda tener que un partido político, Javier,
acuse a un ministro del Interior de encubrir una violación sin aportar pruebas en sede parlamentaria, no pasa nada porque tienen inmunidad. Hablando de la responsabilidad política, aquí ha sucedido algo grave. Y es que una persona, ya así, vamos a sacarlo de la política, que está metido ahí, una persona ha acusado a otra sin pruebas de estar encubriendo una violación. O sea, a mí me parece, yo estoy muy preocupado con el desgaste de las instituciones, porque creo que eso es gasolina para la extrema derecha. Y estoy muy preocupado, lo digo en serio, y yo creo que lo que vimos el miércoles en la sede del Congreso fue un cuestionamiento institucional, es decir, de una salida en tromba del PP a acusar al ministro de encubrir un delito muy importante. Vamos a ver, a mí me parece, es verdad que el martes por la tarde, cuando conocimos este hecho, nos quedamos todos impactados en las redacciones, en la clase política, todo el mundo nos quedamos impactados por la gravedad del asunto, es decir, que el jefe de quien nos tiene que proteger, especialmente a las mujeres, haya cometido presuntamente un delito tan grave. Yo creo que el Partido Popular entonces cayó en una trampa en la que está cayendo mucho esta legislatura, que es la ansiedad. Se puso muy ansioso, ¿no? Y eso se demostró perfectamente en la sesión del miércoles, porque no era necesario, porque además te quedas sin posibilidad de escalar el asunto, porque además yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Cristina, el hecho de no acusar directamente a Marlaska porque no tienes ninguna evidencia, ninguna prueba, ni nada que acredite que él lo sabía, entonces no puedes acusarle de encubrir un crimen, no quita que puedas pedir responsabilidades políticas y que puedas exigir al ministro que dé explicaciones de verdad de lo que ha pasado en ese ministerio, de por qué se produce este hecho, de quién lo sabía, de cómo se sabía, de si solo fueron cosa del DAO y de su número 2 intentando coaccionar presuntamente a la víctima para que no denunciara, si hubo algún fallo en recursos humanos, qué es lo que ocurre. Porque yo sí que creo que todo eso necesitamos saberlo. Y además necesitamos saber otra cosa, lo apuntaba antes. Vamos a ver, cuando una mujer es agredida tiene por lo menos dos pesadillas. Primero la agresión y después la denuncia. La denuncia es una pesadilla. Y a veces una tercera pesadilla, que son los interrogatorios en sede judicial, y todos sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, todo eso no puede ser. No puede ser que una policía no pueda denunciar una agresión sexual a la propia policía. Eso es un fallo del sistema. Eso es un fallo del sistema que hay que corregir. Tenemos que corregir eso. Hablaba la ministra de Igualdad de que los protocolos hace poco que están funcionando. Eso no es disculpa. Es decir, si una policía no puede denunciar una agresión a la propia policía por miedo, eso es un fallo del sistema. Y eso hay que corregirlo. Y esa explicación y esa corrección la tiene que dar el ministro del Interior. Es decir, el ministro del Interior tiene que dar muchas explicaciones, pero no se le puede acusar de un delito sin ninguna prueba. Bueno, además, en contrario, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que es que esta de que la víctima no denuncia en los canales internos, sino que se va fuera, ¿no? Directamente a la justicia, presenta una querella, además en Huesca, con total sigilo, es precisamente un indicio de lo contrario, ¿no? De que no había un conocimiento ahí en el Ministerio, los canales internos, ¿no? Ese es el indicio que tenemos. Entonces sorprende que la estrategia dispare por ahí porque la ausencia de pruebas y además indicios en contrario. Hay que decir que en la propia querella figura que hubo altos mandos que encubrieron o obstaculizaron o la presionaron para no denunciar o para no actuar. Esto es importante y ahí está la clave de la investigación que queda pendiente, ¿no? Yo entiendo que efectivamente el Ministerio del Interior y el propio ministro tendrán que dar muchas explicaciones de esto, pero eso no justifica en ningún caso que se le pueda acusar de un delito que ni la propia víctima le acusa. Y un matiz más, el DAO es clave en la dirección de la Policía Nacional, pero no es el número uno. Hay un director general de la Policía Nacional, a quien yo no he escuchado nada, porque se está diciendo el número uno. No, hay un número uno, que tendrá que dar también muchas explicaciones. Y será responsable de que se investigue hasta el último término quiénes han podido tapar o presionar o intentar que esto no saliera a la luz y que la víctima no diera un paso más. Toda esa investigación está pendiente y las explicaciones políticas también, insisto. Pero solo un añadido más, las instituciones no se desgastan por esporas. Es decir, lo que ocurrió ayer en el Congreso es muy grave y es responsabilidad de quien ha hecho acusaciones tan insustanciales y además tan graves hacia una autoridad pública como es nada menos que el principal partido de la oposición. Quiero decir que cada uno que actúa de una manera
como la que vimos ayer, es responsable de que se desgasten las instituciones públicas, de las que deberían ser tan responsables como quien está en otro cargo público, ¿no? Luis. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, la oposición es una figura fundamental en una democracia, ¿no? El papel que tiene la oposición de controlar al gobierno, de pedir responsabilidades, yo creo que es importantísimo, y el que le toca en ese momento asumir esa posición tiene una enorme responsabilidad. En este caso tenemos un escándalo que ahora tocará depurar responsabilidades, incluso a nivel ministerial. ¿Es responsable el ministro de esta situación? La respuesta no es obvia, obviamente era un cargo de confianza, era un cargo además particularmente de confianza del ministro, pero obviamente el ministro no tenía ni por qué saber lo que hacía esta persona, y podía haberse equivocado. Es decir, no es omnipotente, un ministro no es omnipotente y no puede conocer absolutamente todo de los cargos que designa, ¿no? Pero aquí hay una responsabilidad que debe depurarse y la oposición tiene que jugar ese juego. ¿Qué pasa con el Partido Popular? Y lo hemos hablado muchas veces, el Partido Popular desde el inicio de esta legislatura jugó a una posición de altísimos decibelios, de, como decías aquí, disparar por lo alto. Por elevación, sí. O por elevación. La cuestión es que cuando se hace una oposición faltando la verdad, no utilizando la verdad como herramienta, cuando se utiliza la oposición con estridencias que no son ponderadas, acaba perdiendo credibilidad. Y por lo tanto ahora mismo el gobierno no tiene una oposición institucional, se da por descontado, se descuenta. Lo que pasa en el Parlamento, lo que hace el Partido Popular como oposición, en la opinión pública se descuenta, es munición solo para believers, para los propios, ¿no? Pero no genera ambivalencias, no genera confusión entre votantes del Partido Socialista, ¿no? Que podrían decir, ostras, este gobierno que yo confié ahora, bueno, tiene escándalos de corrupción y dejaría de confiar. Ahora mismo la oposición al gobierno ya no es el Partido Popular, no son las instituciones, son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación que, informando, buscando pues la verdad, la ponderación, pueden acabar desgastando un gobierno. Pero el Partido Popular perdió una oportunidad que creo que en esta legislatura era fundamental, que es tener un partido en la oposición que haga un trabajo tan fundamental como es el de controlar al gobierno. Yo quería, si es posible, aludir a una cosa que ha dicho Elsa que me parecía muy interesante sobre los canales internos. Yo cada vez desconfío más de los canales internos, sean de los partidos, sea de la policía. Es decir, yo creo que se están demostrando muy fallidos los canales internos cuando tienen que depurar sus propias responsabilidades. O sea, al final lo que tienes que hacer es acudir a la justicia porque vas a encontrar todo tipo de dificultades y de pretextos para que esa denuncia, y lo hemos visto en otros debates que hemos tenido con respecto, por ejemplo, a los partidos políticos. Una cosa de la persona Clara Mateo. ¿Por qué se siente amenazada? ¿Por qué la han tenido que proteger? Es verdad que a mí me decían que la cúpula policial sabe todo el mundo quién es, o sea, que su nombre era conocido. Pero claro, de ahí a que tenga que ser protegido. Y luego solo un elemento más, el propio Marlaska... Un segundo, para aclarar esta duda. No es que se ha filtrado la identidad de las víctimas en chats policiales. Sí, en chats policiales, es decir, que no lo justifico, pero te digo que era conocida. Lo que me llama la atención es que la oposición, lo que a mí me llama la atención es que la oposición no haya preguntado por si alguien más lo sabía dentro de la policía y si la propia Policía Nacional contribuyó a encubrirlo. Claro. Porque claro, el caso es este. Es que pasó dentro de la Policía Nacional. 1. ¿Quién lo sabía? 2. Si alguien lo sabía, se encubrió. 3. El comportamiento de agentes de policía en los chats policiales. Y 4. Una víctima de una violación dentro del cuerpo de la Policía Nacional no puede confiar en los canales internos de la propia Policía Nacional para denunciar su caso. Hombre, es que tal cual se plantea... Pero eso se está investigando, ¿no? Esa es la investigación. Esto es de juzgado de guardia. Es que a ella que se le protege porque hay compañeros suyos, agentes de la Policía Nacional, que en chats Mateo de la Policía Nacional difunden la identidad y difunden su teléfono. Y espérate, el domicilio, que tiene miedo el abogado. Efectivamente. La identidad y el teléfono ya está reconocido y veremos si también el domicilio, porque... ¿Y corre peligro? Es que me inquieta muchísimo según lo que encima además corra peligro, no, digo, ¿sabes? Que es que aquí, esto según entiendo las actuaciones de los propios compañeros de los chats. Claro, es que además como en cualquier caso de violencia de género. Claro, es que reciben una denuncia que incluso está... Un momentito. Es que esta señora ha pedido protección porque se ha filtrado su identidad
identidad en chats de la Policía Nacional. pero por eso que es que esto es de juzgado de guardia. Absolutamente, y después el listón que se ha puesto en este asunto es que el abogado ha pedido protección, o sea, no la ha pedido la denunciante, el abogado en boca de la denunciante, si él ayer recordar dijo que sí. lo que dijo en este programa, que estaba aterrada, que estaba con un sentimiento de que le pueden perseguir o que le pueden, digamos, cambiar su modus operandi de vida y que necesitaba esta protección, y que Gemma Barroso se puso en contacto con ella a raíz de que en este programa se dijera que chats policiales estaban revelando su identidad y su teléfono, y se le puso automáticamente protección. Hombre, es que está acusando además que era el máximo jefe de la policía. O sea, quiero decir, es que ella tiene que enfrentarse a un proceso que será largo, judicial, contra quien era el máximo responsable operativo de la policía. Entonces, por tanto, ese temor yo creo que resulta muy fundado, ¿no? Porque no es cualquiera, ¿no? Es que, de hecho, pensemos en el grado de intimidación al que estuvo sometida esta inspectora cuando presuntamente, ¿no?, el DAO la acosaba, ¿no?, y llegó a agredirla sexualmente, porque es que no solo era su superior jerárquico, es que era el máximo jefe de la Policía Nacional Española, ¿no? Es que en el ¿a momento qué medios tenía acceso? En el momento de la agresión le dice que soy el DAO. Efectivamente, ¿no? Pero ¿cuáles son los medios a su disposición? Por cierto, en la querella también se menciona el uso de medios públicos, porque la agresión, ¿no?, sucede en dependencias de la policía. Es decir, es que estamos hablando de un caso extraordinariamente grave. Yo lo que planteaba, que a mí me ha resultado, no sé, al menos curioso, ¿no? El Partido Popular en su estrategia de oposición ha saltado directamente a pedir la dimisión del ministro Marlaska, pero en el medio, Jesús, había un montón de preguntas que son las que nos hicimos en este programa desde el principio. Oiga, ¿no le interesa el comportamiento que ha tenido la Policía Nacional, el cuerpo de la Policía Nacional, a la hora de manejar este asunto? Insisto, hay un director general de la policía que es un mando sobre este mando operativo. Y hay, como bien dices, todo un aparato, digamos, jerárquico en la policía que conocía perfectamente a este señor. ¿Conocía las agresiones o conocía las presiones para no denunciar? Bueno, es que, insisto, en la propia querella se alude a que había mandos, lo dice en plural, además, corrígeme, Mateo, si no es así, que encubrieron y la presionaron. Bueno, todo esto tiene que salir a la luz y tiene que haber responsabilidades claras, no solo de quien presuntamente cometía las agresiones, por muy alto mando que fuera, sino de quienes le ayudaron a encubrirlo, ¿no? Y esto creo que además sería ejemplar que se hiciera así, ¿no? Y luego las responsabilidades políticas van por otro lado, pero en este caso disparar por elevación, como decía Elsa, pero en todo caso desgastar, horadar la responsabilidad institucional en algo tan grave como son las fuerzas de seguridad, pues me parece que es una irresponsabilidad. Si es que aquí lo que hay que exigir de una vez por todas es que se vayan rompiendo los blindajes que protegen el machismo y además las agresiones que conlleva cierto machismo cuando hay un poder jerárquico sobre las víctimas. Esto es lo que interesa, creo, como ciudadanía. No empezar a acusar a nadie de delitos que claramente hasta el momento no hay ningún indicio de que se hayan cometido. Al contrario, que alguien me explique cómo reacciona la oposición a la hora y media de que se conozca o de que tú conozcas una presunta agresión sexual. Ahí está el alcalde de Móstoles. Javier, ¿tú por qué crees que el Partido Popular evita la crítica al cuerpo de la Policía Nacional? Pues no lo sé, hombre, yo creo que no debemos generalizar, es decir, yo no voy a hacer una crítica al cuerpo de la Policía Nacional, vamos a ver. No digo la actuación en este caso, por supuestísimo, desde el primer día lo dijimos. Hay agentes, hombres y mujeres de la Policía Nacional de un comportamiento extraordinario. Claro. Que les van a atender a ustedes, sobre todo si están viendo este programa y son víctimas de violencia machista, con formación además específica. Pero yo me preguntaba por qué el Partido Popular evitaba la crítica tanto a los mandos policiales como a posibles encubridores, como a la debilidad de los canales internos para denunciar. Porque yo creo que todo eso empezará ahora. Yo lo decía antes, yo creo que el Partido Popular tuvo un ataque de ansiedad el miércoles. Entonces le focalizó todo en el ministro y no vio el contexto y no se elevó y vio todo el bosque. Es decir, porque es verdad que hay mucho, y si lo estamos diciendo, vamos a ver, se le pueden pedir responsabilidades políticas al ministro, hay que hacer un informe muy detallado de lo que pasa, de qué ha pasado. Esta agresión se produce en abril del 2025, han pasado 10 meses. En esos 10 meses se tiene que haber removido mucho en el entorno del DAO, y del número 2, y tenemos que saber quiénes exactamente sabían esto, quiénes protegieron al DAO, quiénes coaccionaron presuntamente a la víctima, por qué Recursos Humanos
no es consciente de lo que pasó. Es verdad que parece que ella no lo dijo, simplemente pidió la baja, pero sin saber por qué. No tienes que explicar los motivos de una baja. Sí, sí, obvio, legalmente no se te puede parece obligar. que no hubo seguimiento de esa baja. Es decir, quedan muchas cosas por saber y para mí la más importante, insisto, no puede ser, no podemos permitir que una policía no pueda denunciar una agresión a la propia policía. Eso es un fallo del sistema que hay que corregir. El ministro tiene que dar muchas explicaciones, nos tiene que explicar muchas cosas, entre otras también el comportamiento o la responsabilidad del director general, que es el jefe directo del DAO. Por tanto, al ministro se le pueden pedir muchísimas responsabilidades y se puede analizar todo lo que ha pasado para corregirlo. Por supuesto, no hacer una crítica general a la policía española en la que yo me siento muy protegido, protegido. Pero se le pueden pedir muchísimas responsabilidades. Lo que no se puede hacer es acusar a una persona sin pruebas de cometer un delito. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, yo creo que sobre la pregunta que haces, ¿no, Silvia, de por qué no acusa el PP a la policía. Bueno, yo creo por un lado, ¿no?, que hay, digamos, un especial vínculo, ¿no?, en la derecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad, una especie siempre de respeto, ¿no?, son de los nuestros. Ahí hay algo, ¿no?, que tiene que ver con esto, pero sobre todo la estrategia de elevación, ¿no?, es algo que tiene que ver con una corriente de fondo que atraviesa el PP de ansiedad desde que empieza esta legislatura, ¿no? Y Sánchez parece que va a caer todo el tiempo y no cae nunca, ¿no? Es un sentimiento que ellos revelan en privado, ¿no? O sea, estamos todo el día esperando que suceda algo que no sucede, ¿no? Y a eso hay que añadirle, no nos olvidemos, que estamos ahora mismo en un periodo electoral. Tenemos unas elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el 15 de marzo. Viene el PP de 2 elecciones en este primer arranque del año, donde Vox sube mucho, y eso está incrementando la presión sobre el partido para que su estrategia sea más efectiva. No dan con la tecla para frenar a Vox, y la solución, digamos, está siendo, ¿no?, pues elevar todavía más los decibelios, ¿no? Una especie de fenómeno de imitación un poco de Vox. Es curioso porque ayer Abascal se quedó claramente fuera de juego, o sea, como más tibio, ¿no?, que el PP en la respuesta a este caso, ¿no? Abascal aparece ahí desdibujado porque ya ha sido el PP el que ha puesto el grado más alto que se podía poner, ¿no?, en la respuesta a este caso, ¿no? La pregunta es si esta estrategia es útil, ¿no? Algunos pueden pensar, ¿no?, dentro del Partido Popular así lo piensan, ¿no? Bueno, hemos dejado fuera de juego a Abascal en este tema. Otros alertan de que el fenómeno de imitación de la extrema derecha no hace más que engordar a la extrema derecha, ¿no? Ya fueron muy cautos desde Vox desde el primer momento cuando dijeron: esperen, vamos a tener todos los datos de esta violación que implica a un miembro de la Policía Nacional. Hay más asuntos, porque mencionaba Elsa el trasfondo de las elecciones en Castilla y León. Y claro, el Partido Popular va a llamar a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, para que declare en el Senado el 2 de marzo. Lo va a llamar a la comisión de investigación del caso Koldo. Y claro, lo ha citado coincidiendo precisamente con la campaña electoral. Así anunciaba el Partido Popular la citación. La huida del expresidente ha llegado a su fin. En el Senado tendrá la obligación legal de decir la verdad y de responder por los posibles beneficios obtenidos en el rescate de Plusultra, sus favores a la dictadura de Maduro. Bueno, primer paso, ahora ya vamos a tener que chequear todo. A ver, magistrada, estas declaraciones en las que se acusa a José Luis Rodríguez Zapatero sin aportar ninguna prueba de corrupción se han hecho en el Salón de Plenos del Senado. ¿Se podría actuar contra la persona que las ha dicho? A ver, lo que dice el Tribunal Constitucional en 2 sentencias, hablo de memoria, pero una del año 85 y otra del año 88, es que la inviolabilidad parlamentaria está acotada al ejercicio estricto de las funciones parlamentarias, en sede de las cámaras o incluso fuera de las cámaras, pero cuando sean reproducción exacta del ejercicio de funciones parlamentarias. Y de forma específica establece que llevar a cabo o proferir opiniones o declaraciones en los medios de comunicación, incluso aunque se haga en condición de responsable político, no forma parte de la inviolabilidad parlamentaria.
Entiendo que seguramente lo que se está produciendo es el creer que la sede física ampara la inviolabilidad, y no es la sede física, es la sede física más el ejercicio de estrictamente la función parlamentaria. Es una cuestión que está poco explorada, hay que decirlo, en el ámbito de la jurisprudencia, y que puede resultar novedosa. Nunca hemos llegado a este nivel de degradación del debate público en el que se utilice una garantía de inviolabilidad de esta forma, con lo cual es algo que se deberá seguramente explorar. Que nos gusta abrir ese debate. Gracias, Carla, por habernos acompañado. Es interesante. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Vamos a abrirlo ahora mismo con Ricardo Martín. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y con Jesús Morales. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, Lluís, ahora lo que vamos a hacer es decir dónde han realizado esas declaraciones los líderes políticos, porque claro, es distinto si uno lo hace en el Congreso y en el Senado y por tanto son inviolables, a si las hacen en un medio de comunicación o incluso en Internet, donde ya no les ampara la inmunidad. A mí es un debate que me parece apasionante, porque fíjate que entran en colisión dos derechos: el derecho a representación, que es por eso que se hace que en sede parlamentaria no haya una inviolabilidad, que eso no solo pasa en España, pasa en cualquier país del mundo. Es decir, se protege mucho ese derecho a representación con un derechos individuales, derecho al honor, derecho... Es decir, que hay derechos en colisión. ¿Qué hace el sistema? Proteger el derecho a representación. Yo creo que lo hace bien. Yo creo que el derecho de representación en sede parlamentaria debe prevalecer. Ahora bien, hay abusos, como decía la magistrada, los hay. Y aquí entra, yo creo que no tanto la predisposición a cambiar esa inviolabilidad, que yo creo que es útil, sino a que haya desgaste de la credibilidad del partido o de quien declara o quien emite esas opiniones. Por tanto, es obligación, creo, de los medios de comunicación de denunciar cuando se emiten falsedades en sede parlamentaria, o como se emiten excesos como los que acabamos de ver ahora mismo de una huida de un expresidente del gobierno, que se puede entender en estrategia electoral, porque Rodríguez Zapatero es un enorme activo para el socialismo actualmente. Y por lo tanto, tocar, digamos, o desgastar esa figura puede ser atractivo para la derecha. Pero ese tipo de vídeos, como enlatados que hemos visto del Partido Popular en el Senado, creo que no ayudan a nada. Dos cuestiones: la primera, a la credibilidad de las instituciones, pero es que la segunda, a la credibilidad, como decía antes, de la oposición. Es decir, si tú no haces una oposición ponderada y creíble, no vas a generar ambivalencias, dudas al bando rival, vas a generar a los tuyos, vas a movilizar a los tuyos, pero aquí lo que se buscaba es desgastar la figura de Zapatero para generar ambivalencias entre el votante socialista más moderado, que ahora tiene dudas. Pero claro, eso se tiene que hacer de una forma mucho más medida y ponderada, si no, no surge su efecto. Yo creo que el Partido Popular no está haciendo bien esa tarea de lastrar ese votante socialista, que podría estar dudando ahora mismo de si este gobierno lo está haciendo bien o mal después de todos los escándalos de corrupción que tiene. Claro, la citación no es baladí. Coincide en pleno con la campaña electoral en Castilla y León, Elena. Sí, la fecha es muy medida, vuelve a coincidir con una campaña, en este caso con la de Castilla y León, y lo cierto es que los populares, que han medido, como decimos, esta fecha, ya anuncian que quieren interrogar a Zapatero, al expresidente, por su presunta vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Llevaban meses amagando con dar este paso y no lo confirmaron hasta que no se publicó, no se conoció ese encuentro que mantuvo el expresidente en El Parto con un empresario de Plus Ultra horas antes de su detención. Desde ese momento acusaron al expresidente de dar un chivatazo para eliminar pruebas. Ahora ponen fecha 2 de marzo y unos días antes también llevarán a la comisión del caso Koldo en el Senado al empresario detenido y al presidente de la compañía de Plus Ultra. Por cierto, que al expresidente Zapatero le van a preguntar también los populares por sus lazos con la dictadura de Venezuela. Dice el gobierno que no es casual el momento en el que llaman al expresidente Zapatero al Senado, y que el Partido Popular ya lo ha hecho en otras 2 ocasiones antes, también a la comisión del caso Koldo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, coincidiendo con otros 2 procesos electorales autonómicos también, Pablo.
Sí, esta vez coincide con el inicio de la campaña de las elecciones de Castilla y León y coincide el lugar, es la comisión del caso Koldo del Senado. Allí en la Cámara Alta es donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y puede llevar a cabo, hacer efectivas este tipo de citaciones. Así que hemos preguntado al Partido Socialista qué les parece esta citación, que llegue justo en esa fecha. Nos dicen, primero, que absoluta tranquilidad por la citación del expresidente del Gobierno y segundo, que de nuevo lo que está haciendo el Partido Popular es convertir el Senado en un espectáculo absurdo. Son palabras textuales. Dicen que le citan justo al comenzar la campaña electoral y esto demuestra que de nuevo el Senado está al servicio del Partido Popular. Dirán ustedes, me he perdido. Lo de Plus Ultra, ¿en qué punto está? Bueno, pues está en el punto en el que Mateo, en la Audiencia Nacional, dijo que ni tan siquiera iba a aceptar la denuncia contra Zapatero porque no había ni un solo mínimo indicio racional. En la querella que le puso Aztoir en la Audiencia Nacional, no solo por la vinculación con Plus Ultra, sino con el cártel de los soles, que ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que no existe como tal, por todo el tema de Maduro, bueno, hablaba de que fueron conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas, la implicación de Zapatero. Eso fue un informe de la Fiscalía al juez y el juez el 2 de febrero pasado evidentemente rechazó la querella de Aztoir. Así que esa investigación está en vía muerta, el juez ni tan siquiera la acepta, pero el Partido Popular llama al expresidente Zapatero al Senado para que comparezca, coincidiendo, Jesús, con la campaña electoral en Castilla y León. Sí, a ver, la fecha parece clara, ¿no? Que hay una intencionalidad, la hubo también con Paco Salazar en el Senado, pero la hubo también con Feijóo en el Congreso, cuando lo llamaron en campaña... Y con Santos Cerdán. Y con Santos Cerdán, efectivamente. La hubo también con la campaña aragonesa, en este caso fue por la Dana, ¿no? Yo creo que está mal utilizar las instituciones en campaña, pero es que lo hacen todos los partidos y de alguna forma es inevitable, pues porque es una herramienta más de la campaña electoral. Yo discrepo en que Zapatero sea un activo, o sea, ya vimos que claramente en Castilla y León el PSOE no lo va a utilizar en la campaña autonómica, no lo utilizó en Aragón, y es verdad que aunque la justicia ve claro que no hay ningún delito y no lo investigan, sí hay informaciones suficientes en los medios como para justificar que se le pueda llamar a una comisión de investigación. Quizá no a un tribunal, efectivamente no hay indicios delictivos, aparentemente, ¿no? Parece que no los hay, pero sí... No es que no parece, que el juez lo rechaza investigar, que no hay indicios racionales. No hay indicios racionales de delito. Aquí estamos hablando de un tema político, bueno, pues si hay algún papel político de Zapatero o no con Zapatero, con Venezuela. El momento es el que es y hay que verlo, pero yo sí que entiendo que la oposición quiere aprovechar esta situación ahora y llame a Zapatero al Senado. O sea, está dentro de los usos que suele haber. A ver, vamos a ordenar entonces un poco, que se nos ha juntado muchas cosas. No hay indicios racionales que impliquen a Zapatero en el caso de Plus Ultra, dice el juez que ni lo va a investigar porque no hay indicios racionales. Le citan a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y le preguntan a Zapatero, dice el Partido Popular, por sus supuestos vínculos con Venezuela. Ricardo, a esto vamos a asistir en cuestión de un par de semanas. Sí, es buscar qué se le puede preguntar a un protagonista del Partido Socialista, por dónde se le puede coger. Yo creo que ya queda demostrado que la polarización, primero, es muy claro que los españoles ya lo han dicho en encuestas, es el Partido Popular el que genera más crispación, pero ahora ya se ve claramente que la crispación es una estrategia. Yo lo tengo claro. O sea, la idea de llevar a Zapatero, la idea de volver al Senado de nuevo, es una estrategia claramente del Partido Popular de crispar la vida política, porque ellos creen que así, lo vamos a ver con Óscar Puente, lo vamos a ver con Marlaska, ya habéis hablado de esto, es una estrategia de parte del Partido Popular. Genera tanta ansiedad probablemente decir lo tenemos, está cercado, Sánchez ya no tiene nada que hacer, está acabado su ciclo, y esa ansiedad está generando una auténtica estrategia de crispación. La rentabilidad para eso que tendrá el Partido Popular, bueno, yo creo que por acumulación de casos, al final, la opinión pública creo que llega un momento y dice, bueno, pero esto es una acumulación, venga y dale, venga y dale. Es una pérdida de credibilidad en este caso, porque sabemos desde el punto de vista del marketing político y de la estrategia política, hombre, que tienes que centrar el tiro, tienes que fijar 2, 3 asuntos en los cuales tú puedes, digamos, golpear, pero es que en este caso el Partido Popular golpea a discreción, o sea, da igual si es Puente, mañana es Marlaska, pasado es Zapatero.
Zapatero. O sea, es una acumulación tal. Eso creo yo que es una pérdida de credibilidad grande para el Partido Popular. No solo para el Partido Popular, también para aquellos medios de comunicación, tengo que decirlo, que están también en esa estrategia. ¿Se puede ir a la estrategia de desgaste del gobierno? Bueno, sí, pero ¿cómo se hace esta estrategia de desgaste? Pues por crispación. Y esos medios de comunicación están en esa estrategia también acompañando al Partido Popular en la crispación, de manera que cuando se habla de crispación, hombre, también hay que ser objetivos. No todos los partidos practican la crispación, no es así. Desde el punto de vista, digo, de estrategia, no que hagan puntualmente, también estén polarizando, crispando. Es posible que lo haga el Partido Socialista, pero puntualmente. Mira, Ricardo, es que esto estoy es una leyendo estrategia. lo que dijo el escrito del juez cuando determinó que no había indicios racionales para investigar a Zapatero por el Plus Ultra, por el caso Plus Ultra, y es que estoy leyendo lo que dijo el juez, y la verdad que hay que detenerse. Dice literalmente: no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos. No se ha aportado hecho alguno. Carece de relevancia típica los hechos denunciados. En fin, cuando un abogado va ante un juez, hombre, también un mínimo tendría que saber, ¿no? Es que para el juez no tenía ni relevancia el hecho que se denunció. Pero Zapatero va a comparecer el 2 de marzo ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. ¿Hasta qué punto es una buena idea meter a Zapatero en plena campaña electoral y darle un micrófono con el Partido Popular enfrente, Luis? Bueno, para el Partido Popular la idea que puede tener es nacionalizar una contienda autonómica. Es decir, el hecho de que en primer día de campaña se hable de Zapatero, que es uno de los activos ahora mismo del Partido Socialista y del periodo de Pedro Sánchez, el papel que tuvo Zapatero en las elecciones de 2023 fue muy intensa, por lo tanto hay una enorme conexión. El Partido Popular va a conseguir con esto nacionalizar unas elecciones que, obviamente, como decías antes, no interesa al Partido Socialista nacionalizar, ¿no? Ahora mismo sabemos que el nivel de contagio en las elecciones autonómicas es un contagio muy severo, mayor incluso que en el ciclo 23, es decir, ahora mismo la marca Partido Socialista a nivel nacional desgasta a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a razón del doble del desgaste que veíamos en el ciclo anterior, es decir, que estamos en un desgaste similar al que tenía el Partido Socialista en el ciclo de 2011, pero claro, el Partido Socialista en 2011 venía de unos techos mucho más elevados, ¿no? Por lo tanto, obviamente lo que le puede permitir eso es que esa campaña electoral se hable menos de autonomías, se hable menos de política autonómica, de políticas sociales y se hable más de política nacional. Es que especialmente en Castilla y León el PP tiene la estrategia de que se hable menos de la autonomía, porque precisamente lleva 40 años gobernando allí y tiene desgaste de su gestión. Entonces hay una estrategia del PP precisamente en estas elecciones de Castilla y León, lo vamos a ver, lo estamos viendo, el caso de Zapatero lanza la campaña, ¿no?, de nacionalizarla y ahí tiene que ver, como digo, con su propio desgaste de gestión. Ahora, es curioso una cosa, porque al mismo tiempo que quiere nacionalizarla, en la dirección de campaña del PP de Castilla y León tienen detectado que el exceso de ruido, el exceso de crispación, no les favorece tampoco, porque eso es lo que infla a Vox, es lo que ha constatado el PP en las dos elecciones autonómicas que ya se han celebrado. Entonces, por eso han lanzado el PP de Castilla y León este lema de campaña de menos ruido, más nueces, porque tratan de rebajar un grado, al menos un grado, ¿no?, la crispación después de constatar que había inflado a Vox en las dos elecciones anteriores. Sin embargo, esta estrategia con Zapatero yo creo que no va en la línea del interés del Partido Popular de Castilla y León, sino que más bien parece algo lanzado por Génova, ¿no?, que digamos algo distorsiona con ese lema de menos ruido y más nueces, ¿no? Yo quería volver al tema de las comisiones de investigación. Parece que estamos descubriendo ahora lo que son las comisiones de investigación del Parlamento, de las que yo no soy nada entusiasta, sinceramente, porque pienso que las conclusiones están hechas de antemano y que sirven de poco, pero no se cita en las comisiones de investigación del Parlamento, no se buscan responsabilidades judiciales, ni necesariamente se tiene por qué citar a nadie que tenga un proceso judicial encima. Habría que pensar por qué, como ha recordado Jesús, se llamó a Feijóo en mitad de la campaña aragonesa
para que hablara de la gestión de la DANA en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad. No, porque dijo que estaba puntualmente informado, fue en ese caso, discúlpame, sí, bueno, Cristina. pero del mismo modo, Silvia... Digo, un momento, por aclarar, es que Feijóo dijo que estaba puntualmente informado y le llamó la jueza tuvo de que Catarroya. declarar ante la jueza. Pero del mismo modo es verdad que el propio Ábalos o el hijo de Ábalos han dicho que puede ser estrategia de defensa, que posiblemente lo sea, que es que Sánchez les presionó para el tema del rescate de Plus Ultra. Y el rescate de Plus Ultra y la SEPI ha salido en el proceso, ya me pierdo en las redes y en las ramificaciones de todo lo que ha conllevado la trama desde que estalló el tema de las mascarillas. Es que no se trata de dirimir una responsabilidad judicial, sino responsabilidades políticas. Sí, lo que pasa es que Zapatero no se sabe qué vínculo tiene. O sea, de hecho, el vínculo es un vínculo lo que pasa, de amistad, lo que dice, ¿no? De amistad el juez, con el empresario. Es que son meras deducciones y... A ver, me has hecho una pregunta, respondo. Digamos infundios, ¿no? El vínculo es un vínculo de amistad con el empresario está claro que está cogido con alfileres. Y un vínculo con Venezuela, que puede estar cogido con alfileres, pero esta ha sido una de las cuestiones que se ha suscitado en la investigación y que ha ido saliendo porque hay otros temas de corrupción en el que se está hablando de que yo no digo que no estoy prejuzgando que Zapatero tenga nada que ver y que pueda contar nada y que pueda aclarar nada. Pero que yo no me escandalizo, es verdad que lo han hecho en campaña electoral, eso está clarísimo, pero que este es el juego de las comisiones de investigación. Sí, lo que pasa es que muchas comparecencias sorprende que después de que la justicia diga aquí no hay nada, ¿no? Es más, estos son meras conjeturas, ¿no? Sin ningún base de indicios en la realidad. No se trata de dirimir responsabilidades judiciales, pero están los tribunales. A ver, un segundito, Elsa y Mateo. Quiero decir que las estrategias políticas yo también las entiendo y sé cómo funcionan, pero quiero decir, tendrán que tener alguna base en la realidad, ¿no? O sea, quiero decir, sorprende que la estrategia política no se altere después de que la justicia intervenga y diga aquí no hay nada, ¿no? De hecho, se está disparando contra una figura sin unos indicios sólidos de cuál es su vinculación con todo esto. Y además, con una munición de calibre muy grueso, que no se le llama, a ver usted qué sabe, se está hablando de vínculos directos con el narcotráfico, es decir, unas acusaciones muy graves que afectan, por supuesto, al derecho a honor de esta persona, ¿no? Pero que, como digo, sorprende la fijación con Zapatero porque la justicia ha dicho que es que ahí no hay nada que investigar, ¿no? El juez dice que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos, dice en este caso. La información judicial es efectivamente lo que hemos contado, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga archivan, en este caso el juez, la denuncia contra Zapatero por los vínculos con Venezuela por presunto blanqueo y narcotráfico. Eso sucede en la Audiencia Nacional y es verdad que en un juzgado de Madrid, por tener toda la información, hace poco se detuvo a varios empresarios que estarían relacionados con el rescate de Plus Ultra y con el posible uso de ese rescate para otros fines. Eso se está investigando en un juzgado de Madrid. Ahí no aparece Zapatero de momento, pero es verdad que aparece un empresario para tener toda la información y Zapatero le ha reconocido, con el cual habría tenido, digamos, una serie de intercambio comercial de hacerle informes, etcétera. Ha reconocido un pago por esos informes, por esa consultoría, en este caso lo ha reconocido Zapatero, y este empresario está investigado en un juzgado de Madrid en una trama que no tiene que ver directamente con el rescate Plus Ultra, pero que tendría alguna derivada que se está investigando. Eso está ahora mismo en un juzgado de Madrid. ¿A esta hora hay algo que implique a Zapatero en este caso? No, de momento no hay nada. Es verdad que la causa está bajo secreto y cuando se levante el secreto veremos a ver qué trascendencia tiene. Bueno, también veremos las preguntas, esperamos, de profundidad en este caso, porque claro, nosotros sí conocemos la investigación y llegar más allá en una investigación siempre nos gusta, así que esperamos esa cita del día 2 de marzo en el Senado, cuando van a llamar a declarar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mañana hay otra cita, porque se va a escenificar en Madrid la presentación de la nueva alianza de los partidos que conforman Sumar y que se va a hacer de cara a las próximas elecciones generales de 2027 en un acto en el que, Sandra, no vamos a ver a su actual líder, a su cara más visible, que es Yolanda Díaz. Eso es el momento de las formaciones políticas. Luis, en un titular, si te atreves, ¿cómo ves este proceso? Yo no soy periodista, así que no sé si sabría decirte... Ya te has escapado. Bueno, venga, adelante. No, deja que hablen por titulares otros, déjame que yo desarrolle... ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en fin, yo lo que te diría es que en España ahora mismo tenemos las instituciones en un proceso de desgaste y de degradación. ¿De acuerdo? Yo creo que la oposición ahora mismo debería estar
debería estar ¿Se está armando de cara a las elecciones de 2027? No, con respecto a Sumar, yo creo aquí que lo que vimos la semana pasada, lo que vimos hace 2 días es una cuestión que no está relacionada con lo que vamos a ver ahora de Sumar. ¿Por qué? Aquí tenemos 2 izquierdas. Tenemos la izquierda periférica o nacionalista y la izquierda de ámbito nacional a la izquierda del Partido Socialista. Son 2 procesos distintos. En el caso de la izquierda de ámbito nacional, ahí sí que requiere de una coordinación. Lo que vamos a ver este fin de semana es un paso necesario para una izquierda que debe unirse para no desaparecer. Pero tenemos ya un actor que se ha apeado, que es Podemos, ¿no? Por tanto, aquí sí que no tenemos ese espacio ya cerrado del todo. Lo digo porque, además, no va a haber, ya lo sabemos, no va a haber coordinación en el espacio de la izquierda, y eso es un problema porque tampoco veo que haya coordinación entre parte de los votantes. Los votantes no se están coordinando. Hay muchos votantes que votarán a Sumar, muchos votantes que votarán a Podemos. Ambos van a conseguir que prácticamente ninguna de estas formaciones pase umbrales efectivos a lo largo de las provincias en España. Prácticamente en el 90% van a quedar apeadas. Dudaría en términos de ciencia, como lo llamaba, ciencia y método a la izquierda, no es tanto que se junte la izquierda del Partido Socialista. Por ejemplo, si nos centramos en Cataluña, una unión de las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista no habría prácticamente ningún efecto, excepto una de las provincias que le quitarían el escaño al Partido Socialista. Por tanto, no habría cambios relevantes, sino que ahí donde realmente es el meollo es en esas provincias donde la izquierda del Partido Socialista debería abstenerse a participar para que fuera el Partido Socialista la que recabara esos escaños. Es decir, que una unión de la izquierda para arrebatar escaños a la derecha, sea Vox o al Partido Popular, debería ser una unión de Frente Popular, no solo a la izquierda del Partido Socialista, sino incorporando al Partido Socialista. Por tanto, digamos, una unión de la izquierda donde no está interpelada al Partido Socialista en términos matemáticos y aritméticos. Otra cosa es lo que podemos hablar aquí, pero en términos de matemática, en términos mecánicos, es prácticamente inocuo. Claro, es que yo no sé hasta qué punto Rufián, sin quererlo, ha deslizado la idea del voto útil. Entonces, claro, si al elector le pones la idea del voto útil, quizás ante una desagregación de un espacio de izquierdas pueda tener la tentación de votar al PSOE. Absolutamente, pero aquí, yo insisto, aquí hay un error, digamos, de aritmética. Aquí la pieza clave es el Partido Socialista. Es el Partido Socialista, cómo entras en un Frente Popular donde esté el Partido Socialista interpelado, y al final... Vamos a ser claros, el Partido Socialista con la izquierda del Partido Socialista no pueden ir juntos en términos estructurales. Es decir, sabemos que... se ha planteado, ya en el pasado, y en el 2000, se ha explorado. Bueno, y en el 2000, frutos... Una de las ideas que plantea Rufián lo deslizó en el acto, es el Senado. Pero si en el año 2000 tuvimos a Paco una alianza con el PSOE, ¿no? O sea, que es algo que no es una idea que no se haya barajado, es una idea que ha estado se ha implementado. En España no solo se ha barajado, se ha implementado con enormes costes por parte de la izquierda del Partido Socialista. Izquierda Unida tuvo un enorme coste reputacional. No presentarte en las siglas, eso tiene un coste a medio plazo. Por lo tanto, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿hay provincias en España donde no cabe ningún partido a la izquierda del Partido Socialista? Hay provincias en España donde solo cabe un partido a la izquierda del Partido Socialista, y otras provincias donde caben más de uno. Por ejemplo, en Cataluña caben más de uno. Pedirle a Comuns que se apee es absolutamente inocuo, insisto. Ahí pueden presentarse 2 formaciones con entidad distinta y sacar resultados similares. En esas circunscripciones donde no cabe ninguno, ahí hay un problema, que es ¿qué hacemos? Sea el Partido Socialista el que se presente. Y ahí donde solo cabe uno, ahí sí que tiene que haber coordinación. Y esa coordinación... pero los actores que tienen que ser interpelados deben ser Podemos y Sumar. Estos 2 actores son los que deberían estar interpelados. De financiación, ¿no? Si tú no te presentas en una provincia porque no tienes el diputado, no cobras por votos, porque un partido, una vez que tiene un diputado, ya cobra por votos en todas partes, y eso debería tener la generosidad quien se retire, quien se presente y quien se retire de repartir el dinero, ¿no? Yo creo que lo que vemos esta semana es 2 proyectos diferentes para cómo tiene que ser la izquierda en las generales, que son proyectos, uno es, oiga, retírese del segundo de los sitios, el otro es un gran candidato o una candidata que una varios partidos de la izquierda. Quizá la solución no es ninguna de las 2 y sea un mix, ¿no? Yo creo que la parte positiva de lo que hemos visto con Rufián y lo que veremos mañana con Lara Hernández, con todos,
es que tienen todavía unos cuantos meses, quizá un año, para hacer la fórmula correcta, ¿no? Y creo que es saludable que ya Rufián ya se haya lanzado a la carrera y también que mañana ya se vea, porque Rufián seguramente está fuera de juego claramente, porque no está ni autorizado. No, está fuera de juego o no está fuera de juego. Sí. O sea, a mí la teoría de que Rufián no va a tener ningún voto en Almería, o sí. O sea, ¿quién te dice que no? Sí, no, yo creo, no está escrito que no. Bueno, tiene bastante capital y que Esquerra no lo quiere, pues Rufián. sabemos que Esquerra no quiere a Rufián, por su partido. Pero sí el resto de la izquierda, ¿no? Es Entonces, muy difícil. Yo creo que... Yo es que estaba pensando en el Frente Republicano en Francia en 2024, Frente Republicano que se presentó junto por la izquierda para frenar a la extrema derecha. Ahí estaba incluido el Partido Socialista. Claro, pero estaba mucho más debilitado. Teníamos un Partido Socialista en Francia débil, que no era hegemónico, que ya era una pieza, digamos, más de un espacio atomizado en la izquierda que permitía un Frente Popular de esta naturaleza. En España no estamos en esta tesitura. El Partido Socialista no va a renunciar a sus siglas siendo el partido hegemónico, porque fíjate, hablamos mucho de la crisis del Partido Socialista, pero el Partido Socialista, aún teniendo un desgaste importante, no pierde la hegemonía en el espacio de la izquierda. Y eso es una cosa importante a tener en cuenta, ¿eh? Es decir, así como el Partido Popular está ganando elecciones, pero cada vez tiene más retado el espacio de la derecha, el Partido Socialista, bueno, ve que el ciclo se acaba, pero que sigue siendo el partido fundamental en ese espacio electoral. Por lo tanto, estamos cosas distintas. Aquí el Partido Socialista jamás renunciaría, o no debería renunciar a sus siglas, por un Frente Popular donde digamos, los resultados electorales que tendría la mayor parte de los sitios serían no favorables para él. Tenemos novedades sobre lo que ha sucedido en Tenerife. La policía ha batido a tiros a un hombre después de que él matase a su hijo de tan solo 10 años y dejase herida muy grave a la madre de este niño. Sandra, ¿qué más sabemos? Pues podemos confirmar que no constaban denuncias por violencia machista, tampoco el hombre tenía antecedentes penales. Los hechos han ocurrido esta madrugada en el municipio de Arona. La Guardia Civil recibió un aviso por un altercado. Al acudir encontraron a este hombre de 34 años que al abrir la puerta iba armado con un machete e hirió a uno de los agentes en el hombro. En ese momento lo abatieron y moría en el acto. Cuando finalmente lograron entrar en la vivienda se encontraron allí al niño de 10 años ya fallecido y a su pareja y madre del menor de 26 años herida de gravedad. Las diligencias de este caso ahora mismo están en el juzgado número 1 de la sección de instrucción de Arona, pero es previsible que en este caso se inhiba a favor del juzgado de violencia sobre la mujer en referencia a la muerte del niño y a las lesiones que ha sufrido la mujer. La jueza de La Dana está buscando que se reconstruyan los pasos de Carlos Mazón la tarde de La Dana y hoy podría estar mucho más cerca de lograrlo porque hay varias declaraciones cruciales, una de ellas ya está en marcha, Mario. Sí, ahora mismo está declarando el chofer de Carlos Mazón. Una de las claves de esta testifical es saber si escuchó alguna conversación en ese trayecto entre el Palau de la Generalitat y el Cecopi, especialmente relevante la que tuvo con Salomé Pradas a las 20:10, un minuto antes de que llegara el Alert. Hay datos que ya tenemos confirmados sobre el asunto que estábamos abordando, sobre los movimientos de Carlos Mazón el día de La Dana. Salió del Palau de la Generalitat a las 2:30, llegó al Ventorro a las 3, allí estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana y gracias a la declaración de los escoltas sabemos que no llegó al Palau hasta las 8 menos 10. Mientras en el Cecopi su consejera habla de que les preocupa el Barranco del Pollo, Mazón libera a sus escoltas y a las 2:30 se dirige hacia el Ventorro. Durante la comida atiende llamadas, pero según Vilaplana no le traslada ninguna preocupación. Dura casi 4 horas. Salen juntos y el entonces presidente la acompaña hasta el parking. ¿Entró usted al parking? No. Según la declaración de la periodista ante la jueza, llegan al aparcamiento en torno a las 7. Es en esos minutos cuando empieza el vacío de información en torno al expresidente. Él sostiene que de ahí va al Palau. Su propio listado en ese momento no recoge llamadas ni le coge el teléfono a su consejera al frente de la emergencia. No sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Un periodo clave porque, según lo declarado por uno de los técnicos de emergencias, a las 7 ya habían decidido que se iba a mandar el Alert, pero se retrasó porque la consejera tardó 50 minutos en entregar el texto, un periodo
porque coincide con el tiempo que no pudo contactar con Mazón. Cuando pude responder la llamada a Salomé Pradas, me informó de que se iba a alertar a la población. Él mismo reconoció que Pradas le llamaba para informarle del envío del aviso. Ahora, gracias a lo recabado por la jueza, sabemos que la periodista pagó el parking a las 7:47 y que, según los escoltas de Mazón, este llega al Palau 3 minutos después. Es aproximadamente lo que se tarda en ir de un sitio a otro. Desde allí, finalmente Mazón se desplaza al CECOPI, donde llega ya después de que se lance la alerta. Apenas una semana después de declarar, es noticia de última hora ante la jueza de la Dana, acaba de dimitir un alto cargo de emergencias de la Generalitat. ¿De quién se trata, Mario? Él es Raúl Quílez, hasta ahora era el director general de Innovación y Emergencias, pero lo que dicen desde la Consellería es que se enmarca dentro de una renovación general de la Consellería. Dicen que es un cargo que implica mucho desgaste y que quieren mantener el nivel de exigencia. Lo que sabemos es que hace justo una semana Raúl Quílez declaró aquí en estos juzgados de Catarrocha y reconoció que él tuvo acceso a unos vídeos del interior del CECOPI, unos vídeos que, por cierto, se supieron gracias a la publicación de esta casa de radiotelevisión española. Él tuvo acceso a estos vídeos en marzo de 2025 y no se aportaron a esta causa hasta octubre. También lo que dice es que estos vídeos eran custodia de una empresa externa y que él no sabía hasta ese momento que existían. Raúl Quílez, alto responsable de emergencias, dimite una semana después de declarar ante la jueza de la Dana y poner en cuestión la actuación de la exconsejera de emergencias al frente precisamente del dispositivo de emergencias de Salomé Pradas. Estamos viendo en las últimas declaraciones testificales que altos cargos de emergencias, funcionarios y no funcionarios, están cuestionando que Salomé Pradas, como mando único, la decisión, digamos, de no enviar el famoso exaler a la hora que más o menos lo tenían previsto, que era a las 7 de la tarde, que se, digamos, demorara hasta las 8:11, fue una decisión propia de ella. O sea, es lo que estamos viendo y lo que está quedando claro en la fase de instrucción en la que estamos ahora mismo. En el caso de Quílez a mayores, efectivamente, él dice que en el marzo del 25 conocía la existencia del vídeo, que meses después conocimos por la revelación que se hizo aquí en Radio Televisión Española, un vídeo fundamental y que ha dado un giro a la instrucción de la causa porque, claro, aporta nuevos indicios sobre el papel de Salomé Pradas. Entonces, claro, esto es muy relevante porque estamos viendo que la gente de emergencia, la que estaba bien dentro del CECOPI o en la sala aledaña, los que tenían las capacidades para tomar decisiones, están diciendo que el mando único era de Salomé Pradas como consejera y que ella fue la que, por sus dudas, retardó el envío del exaler. Ricardo. Sí, bueno, llama la atención, en mi opinión, el papel del nuevo presidente de la Generalitat. Todo esto está sucediendo, esta cascada de dimisión, el papel de la propia consejera, y bueno, parece que las cosas ya han pasado, hace mucho que han pasado. El presidente de la Generalitat tiene una responsabilidad indudablemente política, de seguimiento y de estar encima de esta cuestión, ¿no? Sobresale para mí la reconstrucción que está llevando adelante la Administración del Estado a través de la delegada de Gobierno. Creo que es muy importante este paso segundo que se está dando y que desde luego no está liderando la Generalitat, y de ahí mi extrañeza, ¿no? Cómo es posible que los elementos judiciales que están sobresaliendo, no cabe ninguna duda, hay esa expectación, y sobre todo ahora ya tenemos claro que hay ese espacio de tiempo en el cual estaba desaparecido Mazón, ya está claramente perimetrado, y en ese momento él no da explicaciones de qué pasó en ese momento y dónde estaba y qué estaba. Por tanto, ahí hay una oscuridad, y el presidente de la Generalitat actual pues parece que es ajeno a todo esto. Yo creo que realmente hay una responsabilidad claramente del nuevo presidente de explicar a la población y hacer un seguimiento mucho más próximo a lo que está sucediendo en sede judicial, porque hace muy poco y es heredero de todo esto, ¿no? Así que llama la atención para mí el papel de cómo esto ya ha pasado, además de la reconstrucción en marcha, tiene que haber por parte del nuevo presidente de la Generalitat una asunción de responsabilidades. No cabe ninguna duda respecto a este periodo que estamos atravesando. Y no cabe, yo creo que Pérez Llorca ya ha hecho una limpieza bastante, que es decir, cuando llegó cambió los consejeros clave de alguna forma. Pero mi pregunta es, ¿qué hace todavía un alto cargo de emergencias que hacía en el puesto, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo es que después de lo que pasó haya alguien de la cadena de mando de las áreas afectadas que siguiese siendo todavía el titular. Claro. Estos deberían haber
si no habían dimitido hasta que Mazón dimitió, porque Mazón no quería asumir la responsabilidad, una vez que él ya cayó, yo creo que no debería haber un solo alto cargo valenciano involucrado en la Dana. A eso me refería respecto a la herencia. No, eso es, pero que Pérez Dolca había hecho una limpieza parcial del gobierno. O sea, yo creo que Pérez Dolca sí se puede decir que no ha hecho un gobierno continuista, que ha hecho un mix. Por una parte ha tocado cosas que había que tocar y otras las ha dejado, pero aquí la pregunta es si queda todavía alguien en ese gobierno que estuviese involucrado en la Dana, porque yo creo que, mire, por omisión o por acción no debería estar como alto cargo. Es que ¿saben lo que pasa? Que es que ha pasado año y medio. Año y medio. Hay 230 personas que fallecieron el día de la Dana. 230 fallecidos. Y no sabemos qué hacía Mazón. No sabemos qué hacía Mazón esa tarde. Porque él no lo ha dicho. Y lo sabemos poquito a poco reconstruyendo gracias a que la jueza está llamando a su entorno a declarar. Hoy declara el chofer, a ver qué oyó en esa conversación que mantuvo en el coche, y declara el jefe de los escoltas. Pero es que no sabemos ni qué hacía ni dónde estaba Carlos Mazón, año y medio y 230 fallecidos después. Bueno, a ver si hay suerte esta mañana. Hay una declaración en marcha y luego hay otra a las 11:30 de la mañana. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.